¿Alguna vez has presenciado una escena tan inesperada que paralizó a todos a tu alrededor? Imagina entrar en un restaurante bullicioso y ver a una niña, delgada y con la ropa sucia, acercarse al mostrador y hacer una pregunta que detiene el tiempo. ¿Qué harías? ¿Gritarías? ¿La echarías? ¿Llamarías a la policía? Pero, ¿y si te dijera que la respuesta del dueño de ese lugar silenció todos los juicios y cambió 3 vidas para siempre? Esta es una historia que te tocará como pocas. Si tienes corazón, sentirás cada escena como si fuera tuya. El sol del mediodía caía a plomo, un martillo de calor que se reflejaba en las fachadas de la concurrida calle. Dentro del restaurante, el buen sabor. El aire estaba impregnado de los aromas reconfortantes de la comida casera. Arroz recién hecho, carne asada chisporroteando en la plancha y el vapor de un guiso de frijoles que prometía calidez y hogar. Era la hora pico del almuerzo. Las mesas estaban llenas. Los camareros se movían con una prisa coreografiada, equilibrando platos humeantes, y el sonido de los cubiertos se mezclaba con el murmullo constante de las conversaciones. Afuera, en la acera, la realidad era un universo paralelo. Lía, con sus apenas 10 años de vida y una apariencia que sugería haber cargado con más dolor del que le correspondía, observaba todo desde la distancia. Su ropa, varias tallas más grande y manchada por el polvo de la calle, colgaba de su cuerpo delgado como un espantapájaros. Sus ojos, grandes y oscuros, hundidos en su rostro, seguían con una intensidad hipnótica cada plato que salía de la cocina. No pedía dinero, nunca lo hacía. Su orgullo era una armadura frágil pero intacta, pero el hambre era un fuego que le quemaba las entrañas. No lloraba, no hablaba, simplemente observaba. Los transeúntes pasaban a su lado, un río de indiferencia. Nadie la notaba, o quizás elegían no hacerlo. Algunos desviaban la mirada, incómodos, otros aceleraban el paso. Un conductor, detenido en el semáforo, subió la ventanilla de su coche. Era más fácil, siempre era más fácil fingir que la niña invisible no estaba allí. Pero ella estaba, como cada día, esperando en silencio que alguien le ofreciera lo que ella jamás se atrevería a tomar. Durante varios minutos se limitó a ser una espectadora silenciosa del festín ajeno. La joven de la mesa junto a la ventana le tomaba una foto a su plato, probablemente para subirla a sus redes sociales. Un hombre de traje hablaba a gritos por su teléfono, soltando carcajadas que resonaban en la calle. Un niño pequeño hacía un berrinche porque no quería comer la ensalada. Lía solo se apretó el estómago con el antebrazo, un gesto inútil para acallar el rugido de su hambre. Y entonces respiró hondo. Cruzó la calle lentamente, con la cautela de quien sabe que no tiene un lugar seguro en el mundo. Esquivó los coches, se hizo a un lado para los peatones apresurados y se detuvo en la puerta de cristal del restaurante. Su presencia, pequeña y silenciosa, fue como una piedra arrojada a un estanque tranquilo. Algunos clientes la notaron. Un camarero, al verla acercarse, se puso inmediatamente en alerta, frunciendo el ceño, preparándose para la intercepción. Lía dio 2 pasos tímidos hacia el interior. Sus zapatos, cubiertos de una capa de lodo seco, dejaron pequeñas marcas en el suelo de baldosas claras, como huellas de un mundo que no pertenecía allí. «Oye, niña», masculló el camarero, levantando una mano en un gesto disuasorio, como quien espanta a una mosca molesta. «Aquí no puedes estar». Pero antes de que pudiera expulsarla, Lía habló. Su voz era baja, fina, casi un susurro, pero cargada de una dignidad tan pesada que pareció absorber todo el ruido del ambiente. «Señor, ¿puedo lavar los platos para comerme las sobras?» La frase quedó suspendida en el aire, un golpe sordo que detuvo el tiempo. Una pareja dejó de masticar, sus tenedores a medio camino de la boca. Una mujer elegante levantó las cejas con desaprobación.
El hombre del teléfono bajó la voz y la miró con fastidio. El camarero, desconcertado, miró a su alrededor, buscando apoyo para cumplir con su deber de echarla. Pero entonces una voz grave y tranquila vino desde el fondo del local. «Déjala». Era Octavio, el dueño del restaurante, un hombre de unos 50 años, de hombros anchos y un rostro marcado por el tiempo y el trabajo, que siempre mantenía un semblante serio. Estaba sentado en su mesa habitual, cerca de la cocina, desde donde observaba todo en silencio, como un capitán en el puente de su barco. No era un hombre de sonrisas fáciles ni de conversaciones triviales. En ese instante se levantó. Caminó hacia la puerta con pasos firmes, sin prisa, su presencia llenando el espacio. Miró a Lía, luego a los clientes que la observaban y finalmente al camarero. «Tráele un plato», dijo. Su voz era una orden tranquila pero innegociable, igual al de la mesa 3. «Pero, señor», intentó protestar el camarero, «la política del restaurante». «Igualito», repitió Octavio, su mirada fija y sin concesiones. «Y una bebida también. Ella va a almorzar aquí. Hoy es mi invitada». Un silencio pesado, incómodo, se apoderó del restaurante. Alguien tosió. Otro cliente hizo un comentario en voz baja a su acompañante. El cliente de la mesa 3, el del plato que serviría de modelo, miró de reojo y le susurró algo a la mujer que estaba con él. Ella disimuló una risita tras la servilleta. Lía no entendía del todo lo que estaba pasando. Se quedó inmóvil, su pequeño cuerpo tenso, preparada para ser rechazada en cualquier momento. Octavio se agachó hasta quedar a su altura, un gesto que sorprendió a todos. Sus rodillas crujieron ligeramente. «Ven», le dijo, su voz ahora más suave. «Vas a comer con nosotros». La niña lo miró directamente a los ojos. En su mirada había una mezcla de miedo, sorpresa y una gratitud tan profunda que no necesitaba palabras. No hubo lágrimas, no hubo sonrisa. Simplemente asintió. Octavio la guió hasta una pequeña mesa en un rincón. Una mesa que normalmente no se usaba, pero que ofrecía algo de privacidad. Los clientes reanudaron sus comidas, pero los ojos seguían volviendo hacia la extraña pareja. El camarero, aún desconcertado y con evidente desgana, trajo el plato. Arroz blanco, frijoles negros, un bistec encebollado, papas fritas doradas y una pequeña ensalada. Un vaso de jugo de naranja lo acompañaba. Lía juntó las manos sobre la mesa, como si fuera a rezar, pero no dijo nada. Simplemente tomó los cubiertos y comenzó a comer. Lo hizo con una lentitud y un cuidado que resultaban conmovedores. No había ansiedad ni prisa. Cada bocado parecía un ritual, como si temiera que aquella comida, aquel milagro, pudiera desvanecerse en cualquier momento. Octavio regresó al mostrador y se quedó allí de pie, en silencio, observándola. Un cliente, al pasar junto a él para pagar la cuenta, comentó en un tono de crítica apenas disimulada: «A este paso, esto se va a convertir en un refugio para gente de la calle». Octavio no se inmutó. Simplemente lo miró un solo vistazo, pero con una intensidad que contenía más palabras que cualquier respuesta verbal. El cliente pagó y se fue rápidamente. Nadie en ese restaurante lo sabía en ese momento, pero la llegada de esa niña, con su pregunta humilde y su dignidad silenciosa, acababa de plantar una semilla que cambiaría todo, no solo para ella, sino también para el hombre serio y solitario que la observaba desde el otro lado del salón. Lía comía en un silencio casi reverencial, sus delgados brazos apenas alcanzando la mesa, sus ojos fijos en el plato, como si contuviera el universo entero. Sus manos, pequeñas y sucias, sostenían los cubiertos con una torpeza que delataba el desuso, el largo tiempo transcurrido desde la última vez que se había sentado a una mesa de verdad. No devoraba la comida, como muchos habrían esperado de alguien con tanta hambre.
La saboreaba. Cada grano de arroz, cada trozo de carne, era tratado con un cuidado metódico, como si quisiera prolongar la experiencia, grabar el sabor en su memoria. El ritmo del restaurante por unos minutos pareció desacelerar. Los camareros seguían moviéndose, los platos seguían saliendo de la cocina, la gente seguía hablando, pero una conciencia colectiva se había centrado en la pequeña figura del rincón. Los murmullos habían reemplazado a las conversaciones animadas. Los ojos, antes indiferentes, ahora estaban fijos en ella. Una mezcla de curiosidad, incomodidad y, en algunos, un juicio apenas velado. En una mesa cercana, una señora mayor, enjollada y con el ceño fruncido, negó con la cabeza en un gesto de clara reprobación. Una pareja más joven cuchicheaba entre sí, lanzando miradas de soslayo. El camarero más joven, el que había intentado echar a Lía, le murmuró a su compañero al pasar junto a Octavio. «Esto va a dar una mala imagen al restaurante, jefe. La gente viene aquí a relajarse, no a ver esto». Octavio, apoyado en el mostrador de madera oscura, continuaba con la mirada fija en Lía, impasible ante los comentarios. Su rostro era una máscara de neutralidad, pero sus ojos, para quien supiera leerlos, revelaban una firmeza inquebrantable. Parecía un hombre que había visto al mundo dar la espalda demasiadas veces como para preocuparse por la opinión de quienes vivían cómodamente en su burbuja. Desde el otro lado del salón, un cliente de traje a medida, con una voz impostada y una sonrisa condescendiente, decidió que era su deber expresar la opinión de la mayoría silenciosa. Levantó la voz, lo justo para que todos lo oyeran. «Disculpe, pero esto es un restaurante de categoría, no una sopa comunitaria, ¿o me equivoco?» Algunos clientes rieron por lo bajo, otros bajaron la mirada, avergonzados por la crudeza del comentario. Octavio se giró lentamente como un felino que ha sido provocado. Clavó sus ojos en el hombre del traje y respondió, su voz baja pero cortante, cada palabra pesada como una piedra. «¿Y usted qué es? ¿El juez que decide quién merece comer?» El cliente se quedó sin aire. Su sonrisa condescendiente se desvaneció. «Yo solo opino que hay un lugar para cada cosa», tartamudeó, visiblemente incómodo por ser el centro de atención. «Tiene toda la razón», lo interrumpió Octavio, sin levantar la voz. «Hay un lugar para cada cosa, y hay gente que cree que el lugar de los demás es siempre lejos de su propia mesa». Silencio, un silencio denso y absoluto. El hombre del traje no respondió. Se afanó en doblar su servilleta con una concentración exagerada, fingiendo que la conversación nunca había tenido lugar. Octavio volvió su atención a Lía. La niña estaba terminando de comer. Con la ayuda de un trozo de pan, había limpiado el plato hasta no dejar ni un solo grano de arroz. Bebió el jugo hasta la última gota. Y entonces, por primera vez desde que había entrado, levantó la vista y miró a su alrededor. Los ojos de los otros clientes estaban sobre ella, juzgando, sopesando, imaginando su historia. Pero ella no pareció verlos. Su mirada buscó a través del salón hasta encontrar la figura de Octavio, de pie junto al mostrador como un pilar de seguridad. Sus ojos se encontraron y con un gesto tímido y solemne, Lía se llevó una mano al corazón y luego inclinó la cabeza, un agradecimiento mudo, profundo y abrumador. Octavio le devolvió el gesto con un leve asentimiento de cabeza. Luego, sin decir una palabra, se alejó. Fue a la cocina, tomó una bolsa de papel y dentro colocó un pan fresco, una manzana y una pequeña botella de jugo. Salió del restaurante con la bolsa en la mano justo cuando Lía se levantaba de la mesa, moviéndose con pasos ligeros, como si aún no pudiera creer que todo aquello había sido real. La alcanzó en la acera. «Toma», le dijo, extendiéndole la bolsa. «Llévaselo a tu madre».
Lía miró la bolsa, luego a él. Aún no sonreía, pero la expresión de su rostro había cambiado. Había un pequeño brillo en sus ojos, como una vela encendida en un cuarto demasiado oscuro. «Gracias, señor», susurró. Octavio solo asintió y se quedó inmóvil, observándola mientras se alejaba con su pequeño tesoro, pero no volvió a entrar al restaurante. En lugar de eso, se quitó el delantal, lo dobló cuidadosamente sobre una silla de la terraza y comenzó a caminar. Siguió los pasos de Lía a una distancia prudente, sin que ella se diera cuenta. Atravesó 2 calles concurridas, se adentró en un callejón estrecho que olía a humedad y basura, y pasó junto a una hilera de casas improvisadas. La vio doblar una esquina y entrar en un terreno baldío. Al fondo del terreno se alzaba una chabola precaria, construida con trozos de madera y láminas de metal, con un plástico negro cubriendo parte del techo. Lía desapareció por una abertura lateral. Octavio se detuvo, oculto tras un muro de ruido. Desde allí podía ver el interior de la chabola. Una mujer, tan delgada como Lía, con la piel pálida y los ojos hundidos por la enfermedad o la desnutrición, estaba sentada en un colchón raído en el suelo. Vio a Lía entregarle la bolsa. Vio a la mujer abrirla y luego abrazar a su hija con una fuerza desesperada. Octavio bajó la mirada, un dolor antiguo y familiar retorciéndose en su interior. Dio media vuelta y regresó por el mismo camino, sus pasos ahora más lentos, como si de repente cargara con un peso invisible sobre los hombros. Cuando entró de nuevo en su restaurante, no habló con nadie. Fue directamente a su pequeña oficina en la trastienda, abrió un cajón de su escritorio y sacó una fotografía vieja y amarillenta. En ella, un niño de unos 10 años estaba sentado en la acera, sucio, con los brazos cruzados sobre las rodillas. A su lado, un viejo cocinero con una bata blanca sonreía. Octavio pasó el dedo por la imagen del niño, por su propio rostro de hacía 40 años, y se quedó allí, en silencio, recordando. Aquella niña no lo sabía, pero él también había conocido el hambre. Él también había sido invisible. Al día siguiente, mucho antes de que el sol se asomara por encima de los edificios y el primer cliente pidiera un café, Octavio ya estaba en pie. El restaurante, aún en penumbra, olía a limpieza y a la promesa de un nuevo día. Se dirigió al depósito de los fondos, un espacio ordenado y lleno de sacos de arroz, frijoles y latas de conservas. Con el cuidado de un artesano, preparó 2 recipientes de comida para llevar, aún calientes del guiso que había cocinado la noche anterior. Añadió un termo pequeño con té de manzanilla caliente y lo colocó todo en una bolsa de papel reforzado. No le dijo a nadie lo que iba a hacer. Salió por la puerta trasera, con la bolsa en la mano, y caminó a pie por las calles silenciosas de la ciudad que despertaba. Cruzó la avenida principal, pasó por la parada del autobús y giró en la misma calle donde había seguido a Lía el día anterior. Ya conocía el camino. Su corazón, que durante años había estado protegido por una coraza de cinismo y rutina, sentía una extraña mezcla de nerviosismo y propósito. Llegó al terreno baldío y se acercó a la chabola. No se detuvo a mirar desde lejos. Con un movimiento rápido y silencioso, dejó la bolsa en un rincón discreto junto a la entrada improvisada, como quien deja un regalo anónimo. Encima, colocó una pequeña nota escrita con letra clara y firme. Para la niña y su madre. Si necesitan algo, estoy en la esquina. No firmó con su nombre, solo con la dirección del restaurante. Y se fue. Regresó a El Buen Sabor, se lavó las manos, se puso el delantal y comenzó su jornada como si nada hubiera pasado. No comentó nada con sus empleados, no respondió a las miradas curiosas. Simplemente sirvió los primeros cafés con pan tostado, atendió a los proveedores y supervisó la preparación del almuerzo, como siempre lo hacía. Pero algo en su interior había cambiado.
El ritmo monótono de su trabajo ahora tenía una nueva resonancia, un propósito secreto que solo él conocía. Durante los días siguientes, repitió el ritual. Cada mañana, antes del amanecer, preparaba la bolsa y la dejaba en el mismo lugar. Nunca llamó a la puerta, nunca buscó un agradecimiento. Era una ofrenda silenciosa, un acto de reparación a su propio pasado. A veces dejaba comida caliente, otras veces frutas frescas y pan, a veces ropa doblada que había comprado discretamente, ropa sencilla y resistente, sin etiquetas de lujo, sin ninguna firma que delatara su origen. Era un cuidado anónimo, sin exigencias ni condiciones. Y aunque no sabían quién era su benefactor, Lía y su madre, Marcia, comenzaron a esperar el milagro diario. Marcia, cuyo cuerpo había sido devastado por una neumonía mal curada y la desnutrición, comenzó a recuperar fuerzas. La comida constante y nutritiva era un bálsamo para su organismo. Los medicamentos para la tos y las vitaminas que Octavio dejaba escondidos en el fondo de la bolsa comenzaron a hacer efecto. Todavía tosía, todavía sentía dolores, pero ya podía levantarse sin marearse. Ya podía ayudar a Lía a peinarse, a trenzar su cabello oscuro y lacio. Ya podía permitirse soñar, tímidamente, con un día en que podrían salir de aquel refugio precario. Octavio seguía su progreso desde la distancia. A veces, al final de la tarde, pasaba de nuevo por allí, solo para observar discretamente desde lejos. Veía la luz de una vela encendida dentro de la chabola. A veces oía risas bajas, un sonido que era como música para sus oídos. Otras veces veía a Lía sentada en el suelo de tierra, practicando la escritura en un cuaderno viejo. Un día vio un dibujo pegado en la madera de la entrada. Eran dos figuras tomadas de la mano, una niña pequeña y un hombre grande. No tenían rostros, solo siluetas. Pero él entendió el mensaje. La imagen se quedó grabada en su mente. Esa noche se sentó solo en su oficina y volvió a mirar la fotografía del niño en la acera. Recordó el olor de la sopa de lentejas que aquel viejo cocinero le servía en un plato de metal abollado. Recordó las manos ásperas pero amables que colocaban el plato sobre una caja de madera que servía de mesa. Recordó la primera vez que alguien le dijo: «No tienes que hacer nada a cambio, hijo, solo come». Nadie había vuelto a hacer algo así por él, hasta ahora, porque de alguna manera esa niña también le había dado algo a él. Su mirada directa, su valentía al entrar y pedir, su firmeza al no llorar, su gesto de gratitud silenciosa. Todo aquello había resquebrajado algo que él ni siquiera sabía que seguía existiendo dentro de sí: la capacidad de sentir, de conectar, de esperar. A la mañana siguiente no dejó solo comida. Dentro de la bolsa, junto al pan y la fruta, colocó una hoja de papel doblada. «Hoy quiero invitarlas a almorzar de nuevo», había escrito, «a ti y a tu madre, sin intercambios, sin vergüenza. Simplemente vengan, hay una mesa esperándolas». Firmó con su nombre Octavio y la dirección del restaurante. A la 1 de la tarde llegaron. Lía venía de la mano de Marcia. La mujer llevaba un vestido antiguo pero limpio, el cabello recogido y un toque de color en los labios. Un intento valiente de recuperar su dignidad. Su mirada, sin embargo, estaba llena de una inseguridad abrumadora. Algunos clientes habituales las reconocieron. Un camarero fue a avisar a Octavio, que estaba en la cocina supervisando la preparación de una salsa. Salió de inmediato, se secó las manos en el delantal y fue hasta la puerta. Abrió una sonrisa contenida, la primera en días, y les hizo un gesto con el brazo, como un anfitrión recibiendo a sus invitados de honor. «Bienvenidas, por aquí, por favor». Las sentó en la misma mesa del rincón. Mandó servir el plato del día: arroz con lentejas, pollo a la plancha, puré de papas y ensalada fresca. Mandó traer jugo de mango y de postre plátano caramelizado. Todo servido con el mismo cuidado y respeto que a cualquier otro cliente.
Mientras comían, él habló poco. Solo después de que terminaron, cuando los platos estaban vacíos y Marcia parecía visiblemente más relajada, respiró hondo, la miró a los ojos y con voz tranquila le contó su historia. Yo también crecí en la calle. Me abandonaron cuando tenía 7 años. Dormí en estaciones de autobuses. Busqué comida en la basura. Hasta que un día, un hombre, un cocinero, me dio un plato de comida sin preguntarme nada, sin juzgarme. Y fue por él que sobreviví. Fue por él que me convertí en lo que soy. El silencio en la mesa era total. Lía escuchaba con los ojos muy abiertos, absorbiendo cada palabra. Marcia, emocionada, se cubrió la boca con la mano para ahogar un sollozo. «No quiero ser el héroe de nadie», continuó Octavio. «Pero si hoy puedo hacer por alguien lo que hicieron por mí, entonces es mi obligación hacerlo». Miró fijamente a Marcia. «Si estás dispuesta, puedes empezar a trabajar aquí. No es un trabajo pesado. Ayudar en la cocina, organizar los cubiertos, un turno corto, con contrato seguro, todo en regla». Marcia rompió a llorar, lágrimas de alivio y gratitud. Lía le agarró el brazo a su madre, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Octavio se giró hacia Lía. «¿Y tú vas a ir a la escuela? Hay una escuela pública aquí cerca. Ya he ido a preguntar. Hay un lugar para ti. Y todo lo que necesites, encontraremos la manera de conseguirlo». La niña no respondió, pero su rostro, por primera vez, se iluminó por completo. Una sonrisa pequeña, casi tímida, pero absolutamente real, se dibujó en sus labios. Octavio se levantó, tomó una servilleta de la mesa y se secó los ojos discretamente. Luego se giró hacia la cocina y gritó: «Preparen un uniforme para nuestra nueva empleada y guarden un estuche bonito para nuestra pequeña estudiante». La cocina entera estalló en aplausos, y ese día, en ese restaurante donde todo se medía por el tiempo, el beneficio y los platos servidos, el tiempo se detuvo un poco, porque lo impensable había sucedido. No la caridad, sino la oportunidad, la dignidad, de vuelta en un plato de comida. Marcia llegó a su primer día de trabajo con la ropa que le había regalado una de las cocineras, un pantalón negro sencillo y una camiseta blanca e impecable. Su cabello, recogido en un moño, delataba su intento de parecer profesional, pero sus ojos aún reflejaban el miedo de quien no se atreve a creer en la buena fortuna. Lía se sentó en una silla en un rincón de la cocina, con un cuaderno nuevo y una mochila azul sobre el regazo. Octavio se los había comprado discretamente, diciendo que eran prestados hasta que empezara la escuela oficialmente. Al principio, Marcia se movía con torpeza. Lavaba los platos, limpiaba las mesas, organizaba los cubiertos, se equivocaba con el lugar de las cosas, pedía disculpas en exceso y miraba a su alrededor como si temiera ser despedida en cualquier momento. Pero nadie le gritaba, nadie la apuraba. La cocina de Octavio, a pesar del ritmo frenético, funcionaba con una base de respeto mutuo. Los primeros días, los otros empleados cuchicheaban. Algunos todavía veían con extrañeza la presencia constante de madre e hija en su entorno de trabajo. Pero poco a poco, el silencio de la aceptación se convirtió en la nueva rutina. Lía, sentada en su rincón, empezó a dibujar. Dibujaba el restaurante, a los clientes, a un camarero con nariz de payaso, a la cocinera con una flor en el pelo. Y dibujaba a Octavio, siempre de pie, con los brazos cruzados cerca del mostrador. Pero en sus dibujos, él tenía un detalle diferente: una sonrisa. Ella nunca lo había visto sonreír de esa manera, pero quizás así era como lo veía por dentro. En la tercera semana, Lía comenzó a ir a la escuela. Octavio la llevó personalmente el primer día. No hablaron durante el trayecto, pero el silencio estaba lleno de un entendimiento mutuo.
Marcia lloró cuando vio a su hija con el uniforme azul marino sosteniendo su lonchera nueva. Era la primera vez que la niña estudiaba de verdad. Nadie lo sabía, pero Lía ya sabía leer. Había aprendido sola, descifrando las letras en las envolturas de los productos, en los letreros de las calles, en los periódicos viejos que usaban para forrar el suelo de su chabola. Ahora tendría libros de verdad y amigos. Marcia, por su parte, comenzó a caminar con más firmeza. Ganó peso, su piel recuperó color. En la pausa del almuerzo, comía y reía con los otros empleados. Por la noche, ayudaba a cerrar el restaurante. Un día, Octavio llegó más temprano y la vio limpiando el cristal de la entrada, tarareando una canción en voz baja. No dijo nada, pero sonrió para sus adentros. Con el tiempo, incluso los clientes habituales notaron el cambio. Marcia era atenta, recordaba los nombres de los clientes frecuentes y sus pedidos habituales. Lía, a veces, se asomaba por la puerta de la cocina y recibía un saludo o una sonrisa. Se habían convertido en parte del lugar. Pero lo que más impresionaba a todos era el silencio de Octavio. Nunca se jactó de su buena acción. Nunca contó la historia completa. A quien le preguntaba, simplemente respondía: «Ella trabaja aquí, su hija estudia. Eso es todo». Pero todos sabían que había más. Sabían de la bolsa de comida dejada en la acera, sabían del primer plato de comida servido sin condiciones, sabían de la mirada de Octavio. Era respeto, no caridad. Una tarde, Lía le entregó un dibujo doblado a Octavio antes de irse. Era un corazón, y dentro había 3 figuras, una mujer, una niña y un hombre con delantal. Él no lo abrió en el momento. Solo más tarde, solo en su oficina, desdobló el papel. Lo miró durante varios minutos y se apoyó en la pared con los ojos húmedos. No lloraba fácilmente, pero algo dentro de él se había roto, o quizás se había sanado. Al día siguiente, mandó instalar un pequeño estante cerca de la caja registradora. Encima, dejó una nota escrita a mano. «Si tienes hambre y te da vergüenza pedir, toma de aquí. Nadie te juzgará». Colocó panes envueltos, frutas frescas y algunos recipientes con la comida del día anterior, empaquetados con esmero. Algunos empleados se extrañaron. «¿No atraerá esto a demasiada gente, jefe?». Octavio simplemente respondió: «Si atrae a gente con hambre, entonces está cumpliendo su propósito». Ese mismo día vio a un niño entrar, tomar una bolsa de pan y salir corriendo sin mirar atrás. No dijo nada. Solo observó y se recordó a sí mismo, años atrás, haciendo el mismo gesto en una panadería, temblando de miedo. Lía, que lo vio todo, susurró: «Tiene la misma mirada que yo tenía». Octavio asintió, sin comentar, pero la miró como diciendo: «Por eso vale la pena». A final de mes, la escuela de Lía tuvo una presentación. Marcia pidió salir más temprano. Octavio insistió en ir con ella. Se puso una camisa limpia y llegó al patio de la escuela con la misma firmeza de siempre. Lía subió al escenario y recitó un poema simple sobre la gratitud. Al final, buscó a Octavio entre el público. Cuando lo encontró, la sonrisa que le dedicó fue más grande que el escenario entero. Octavio no aplaudió de pie, no gritó, solo juntó las manos y le devolvió la sonrisa, lo suficiente para que ella supiera que él estaba allí y que ella ya no estaba sola en el mundo. El tiempo pasó. El restaurante de Octavio siguió prosperando, pero él había cambiado. Pasaba más tiempo hablando con sus empleados, preguntando por sus familias. Creó un fondo de ayuda para emergencias, y el estante cerca de la caja nunca estaba vacío. Una tarde, Lía le mostró su boleta de calificaciones. Todas las notas eran sobresalientes. En una esquina, la maestra había escrito: «Lía
Es un ejemplo de dedicación y solidaridad. Es un orgullo para nuestra clase. Octavio leyó el comentario y luego miró a la niña. ¿Te gusta la escuela? Ella asintió, sus ojos brillando. Sí, un día quiero escribir un libro con la historia de mi mamá, y la mía también. Él metió la mano en el bolsillo y sacó un viejo marcapáginas con una frase escrita a mano. Quien te ve por fuera nunca imagina lo que llevas por dentro. Se lo entregó. Cuando escribas tu libro, usa esto como recuerdo. Esa noche, mientras cerraba el restaurante, vio a otro niño en la acera, protegiéndose de la lluvia. Sin pensarlo 2 veces, repitió el gesto que ya se había vuelto parte de él. Cruzó la calle y le entregó una bolsa con comida. El niño salió corriendo, aferrando la bolsa como si fuera un tesoro. Octavio volvió a entrar, apagó las luces y antes de irse cambió la nota del estante. La nueva decía: «Aquí nadie necesita pedir permiso para ser tratado con respeto». Cerró la puerta y comenzó a caminar bajo la lluvia. En el camino se cruzó con Lía y Marcia, compartiendo un paraguas. Se saludaron con un gesto cómplice. Y Octavio supo, en el fondo de su alma, que aunque nadie escribiera sobre ello, aunque no hubiera aplausos ni titulares, había sucedido algo extraordinario. Una historia simple, sobre una niña invisible, un plato de comida y un gesto silencioso que había rescatado no una, sino 3 vidas, incluida la suya.